Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar un tema que se llama la sabiduría de parte de Dios, que da de parte de Dios. Bueno, la sabiduría que da Dios. Queremos hablar de esta porción leyendo y meditando esta parte. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Esperamos que de verdad usted abra su corazón para recibir lo que el Espíritu de Dios tiene en esta mañana, en esta tarde, a la hora que usted está viendo este video, para ver cómo debemos nosotros actuar, qué debemos de hacer como hijos amados, como personas, qué es lo que Dios pretende de nosotros. Y bueno, me gustaría compartir esta escritura de Santiago capítulo 3, verso 13 al verso 18. La sabiduría que da Dios. Y vamos a empezar leyendo para poder meditar sobre este tema. Dice así, leyendo de la traducción lenguaje actual. Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Quiero leer este mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente, que nos dice de esta manera: si ustedes son sabios y entendidos, los caminos de Dios demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Le voy a volver a leer esta parte porque es interesante. Bueno, a mí se me hace muy interesante. Si ustedes son sabios y entendidos y entienden los caminos de Dios, sabios y entienden los caminos de Dios, dice, demuéstrelo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. 3 palabras que hoy me gustaría enfocar, que es sabiduría y entendido. Si eres una persona sabia y una persona entendida, ¿qué quiere decir estas palabras tan importantes? Porque si nosotros entendemos los sabios, ¿cuáles son las personas sabias y cuáles son las personas entendidas? Bueno, ser sabio, dice este diccionario, cuerdo, quiere decir una persona cuerda, juiciosa, prudente, entendido, docto, erudito, estudioso, pensador, intelectual. Esta palabra es bastante amplia. Una persona cuerda, sabio. Una persona que piensa las cosas antes de actuarla. Esta es una persona que demuestra sabiduría, que tiene un buen juicio. Una persona que dice aquí prudente. No abre la boca nomás por abrir la boca o actúa sin pensar las cosas. Busca la paz y la sigue, viendo la palabra sabiduría. Entonces, sabio se aplica comúnmente a los que profesan la ciencia. Un docto se aplica particularmente a los que profesan facultades. ¿Ok? El docto se aplica particularmente a los que profesan las facultades. Un erudito no supone ni la ciencia profunda del sabio, ni la doctrina profunda del docto, sino una vasta noticia de conocimiento literario que requiere mucha lectura, actividad, curiosidad y memoria. Entonces, una persona sabia, déjalo pongo de esta manera, para llegar a ser una persona sabia, tiene que ver con que yo tenga mucha lectura, que yo tenga mucho estudio, mucha preparación en lo que requiere
X. O sea, si yo quiero ser un gran doctor, un gran médico, yo quiero ser un gran profesor, yo quiero llegar a la presidencia, yo quiero llegar al lugar que yo me quiera preparar, donde yo me quiera preparar, un gran maestro, hasta uno de guardería, sin importar el lugar o la posición en la que tú quisieras llegar. Pero para llegar a ser sabio en esa materia en la que tú te preparas, un docto tiene que ser un erudito, una persona estudiosa, una persona que se prepara. Si tú quieres llegar a conocer la palabra de Dios, necesitas ser una persona que lees y estudias las escrituras para que puedas llegar al conocimiento de ellas. Entonces, conocimiento es lo que adquiere que tú y yo llegamos a ser una persona sabia. Pero una persona sabia no solamente es aquella que tiene mucho conocimiento, sino es una persona, dice Proverbios, que el sabio es aquel que tiene temor de Dios. Entonces, el temor de Dios hace a una persona sabia. ¿Por qué? Porque sabe cómo aplicar la escritura, sabe cómo ponerla en práctica en el lugar donde la ha estudiado. A veces nosotros no somos muy sabios en ciertas áreas de nuestras vidas, de acuerdo a la palabra de Dios, porque nos hemos enfocado en alguna materia en relación a la palabra de Dios y ahí aprendemos a usarla, a darle el uso correspondiente. Entonces, entendiendo, yo quiero ser sabio, primeramente tengo que ser una persona que tiene temor de Dios. La sabiduría del hombre o la sabiduría es saber tener de Dios. Así nos lo describe Proverbios en diversos versículos. Entonces, no vamos a hablar de eso, pero sí que quede claro, ser sabio es una persona cuerda, que estoy consciente de las cosas de las que hablo. Juicio, que sé juzgar conforme a la ley, a la palabra de Dios. Soy entendido en las escrituras, en este caso, hablando de la palabra de Dios. Pero dice, el sabio se aplica, ser sabio se aplica comúnmente a los que profesan ciencia o conocimiento de etcétera, etcétera, cual sea el tema o donde tú te prepares, y en este caso como pueblo de Dios, conocimiento de la palabra de Dios. Y para esto se requiere mucha lectura, mucha actividad, mucha curiosidad y mucha memoria, retener. Entonces, bueno, eso es una de las palabras que yo quiero que pongamos, que veamos. Ser sabio, en otras palabras, tener conocimiento de la palabra de Dios y actuar en ella, si lo ponemos en cortas palabras. Sabio, entonces, es aquel que posee conocimiento amplio o profundo. Lo adquiere mediante el estudio. Que muestra, ser sabio, es una persona que muestra buen juicio, prudencia, madurez en sus actos y decisiones. Escucha bien esto. Sabios es aquella persona que muestra buen juicio, prudencia, madurez en sus actos y decisiones. Eso, si nos aprendemos esta última parte, esto de que posee conocimiento amplio y profundo adquirido mediante el estudio. Yo tengo que ser una persona que estudio la palabra de Dios para adquirir el conocimiento necesario, para saber actuar maduramente y prudentemente, que mis actos que yo tomo sean actos de justicia y de verdad conforme a la palabra de Dios. Ahora, una persona entendida. ¿Cuál es una persona entendida? Bueno, una persona entendida es aquella que tiene grandes conocimientos de una materia específica. O sea, comprendo, entiendo de qué estoy hablando y qué estoy haciendo. Entonces, cuando yo en mi persona, en mi vida, no actúo conforme a la palabra de Dios, sin importar cuánto tiempo yo la haya leído,
Eso no quiere decir que puse atención a lo que leí y me preparé. Josué dice en Josué 1:8, dice que meditemos en este libro de la ley para que podamos vivir la palabra de Dios, que podamos ser hacedores. Déjame te la leo porque yo creo se me fue en este momento, pero quiero que veamos que el hecho de ser entendidos en la palabra de Dios también tiene mucho que ver, como dice esta palabra. Desde el 8 dice, desde el 6 dice, 1:6, esfuérzate y sé muy valiente, dice, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que se las daría a ellos. Solamente, dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer, diga conmigo, para cuidar y hacer conforme todo lo que la ley, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Wow. Esfuérzate, sé valiente para cuidar de hacer. Y en el verso 8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice aquí, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta palabra, para mi punto de vista, es la base principal para ser una persona sabia y una persona entendida. Yo tengo que tener entendimiento, conocimiento de la palabra de Dios para poder vivir y poderla poner en práctica. Si yo no la entiendo, si yo no la conozco, no puedo practicar nada de lo que está aquí escrito. Meditarla, no solamente leerla, meditarla, orarla y ponerla en práctica. Ahora, otra vez, una persona entendida es que tiene grandes conocimientos de esa materia específica. En este caso, en lo que describe o que todo este libro de la ley nos habla. Ahora, entendido es aquella persona que percibe y tiene una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede o descubre el sentido profundo de algo. Para yo percibir el corazón de otra persona, tengo que tener entendimiento de las escrituras, conocer el corazón. Nadie puede conocer el corazón del hombre, pero conocer a su alrededor o todo lo que está, en otras palabras, tener pruebas, conocimiento de la persona. La percepción va basada a mi conocimiento. Si yo quiero actuar en amor, yo debo de tener conocimiento en la área del amor para poder actuar en amor. O si quiero tener justicia, tengo que conocer la justicia. Quiero actuar como Jesús es, debo de tener conocimiento de lo que Jesús hace. Ahora, percibir quiere decir, la persona entendida percibe con claridad, es capaz de reconocer el sentido de algo. Reconozco. Mira, un médico, para vida de dar un diagnóstico en una persona, tiene que tener conocimiento de esa materia, de los síntomas, de cómo se mueve cierta parte del cuerpo, reconocer los síntomas cuando se encuentra bien y cuando se encuentra mal. Y entonces, en el momento que atiende a un cliente, a un enfermito, cuando lo escucha hablar y describir su dolor, todo lo que siente en su cuerpo, puede percibir, es capaz de percibir y reconocer cómo se siente. Y puede dar un diagnóstico mediante el conocimiento que tiene. Entonces, tengo que ser entendido en la materia. Debo entonces también, una persona entendida, conoce, considera, explicable. Es necesario que sea explicable, es justo o razonable
un hecho o un sentimiento. Considerar explicable. Necesita entonces una persona entendida, no juzga solo por juzgar, sino que ocupa de una explicación. Y soy entendido basado a la explicación y a la percepción de los síntomas de esta persona. Es una persona justa o razonable de acuerdo al hecho del que está viviendo o el sentimiento. Esa persona entendida tiene buena voluntad hacia algo o hacia alguien. En este caso, como hijos de Dios, tenemos buena voluntad para con las personas. No buscamos condenar, no buscamos criticar, sino que buscamos justificar, amar, respetar y hacer lo correcto y lo que corresponde en cualquier área. Eso es solo una persona sabia y entendida, porque conoce el tema de Dios. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es compasivo. De hecho, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, justicia, bondad, benignidad, misericordia, templanza, paz. O sea, dar esos frutos, necesito tener el conocimiento de estos en mi alma, en mi corazón, tenerlos no solamente en mi entendimiento, sino en mi corazón para vida de poderlos poner en práctica. Eso me hace ser una persona, tener buena voluntad para una persona, hacerlo justicia y lo correcto. Ahora, el entendido deduce algo o llega a una conclusión o una opinión respecto a algo. Para llegar a una conclusión no puedo juzgar a la primera. Hay ocasiones que nuestra vista nos engaña de las cosas que vemos, la explicación, y para yo llegar a una conclusión correcta, yo necesito platicar con la persona, escuchar, y basado a lo que escucho, basado a lo que estoy viendo a mi alrededor, al conocimiento que adquiera, es que yo puedo tomar una decisión o una opinión. No solamente por lo que se dice así sencillamente. La otra es conocer la personalidad o el temperamento de una persona y el modo en que hay que tratarla, o las características de algo o de alguien y cómo hay que utilizarlas. Esta última parte de la persona entendida en relación a juzgar a una persona o tener una amistad o ser un buen hermano, ser un buen cristiano, ser un buen hijo de Dios, no es solamente juzgar, sino es conocer a la persona. Yo debo de juzgar a la persona de acuerdo al conocimiento que yo tengo de la otra persona, no de mi persona. No de lo que yo pienso por mis experiencias que yo he vivido, sino por conocer a la persona que está enfrente de mí. La persona que está enfrente de mí puede ser totalmente diferente. Entonces, cuando yo me doy la tarea de abrir mi corazón para entender a la otra persona, para entender el temperamento de otra persona y el modo en que hay que tratarla, o las características de esta persona y cómo hay que utilizarla. ¿Cómo las podemos utilizar? Basados al amor y a la misericordia, a la justicia y a la verdad de la palabra de Dios. En el carácter. Hay personas que sufren mucho y tienen un temperamento tremendo. No tienen carácter porque nunca han practicado tener buen carácter. Y puede ser que estas personas tengan muy buen corazón, pero no saben cómo actuar. Cuando yo conozco a una persona, abro mi corazón para conocer a la persona, puedo ser entendida en sus necesidades y en su forma de expresión y en la forma que habla y dice las cosas y por qué actúa como actúa. Y yo puedo hacer un juicio más sano y yo puedo mostrar amor y misericordia hacia la otra persona. Esas son la segunda palabra, sabio y entendido. Pero ahora vamos a ver cómo termina aquí, lo voy a volver a leer el versículo.
Si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. La otra palabra que yo quiero hablar es la humildad. ¿Cómo yo puedo ser una persona que actúo en humildad? La humildad es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criaturas de Dios, ¿ok? Aquella persona que reconoce el propio lugar bajo la condición de criaturas de Dios, opuesta a la presunción. O sea, la humildad es opuesto a la presunción, lleva afectuación u orgullo. Entonces, la persona humilde reconoce su dependencia de Dios. No busca el dominio sobre sus semejantes. Esto yo creo que debíamos de marcarlo. No busca el dominio sobre sus semejantes. La persona humilde no busca dominio sobre sus semejantes. No busca criticar, no busca humillar, no busca el mal para los demás, sino que aprende a darle valor por encima de sí mismo. Valorar a otra persona es una de las cosas más difíciles que podemos hacer, pero buscar el bien a los demás pensando que todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. En Proverbios capítulo 3, vamos a ver, Proverbios capítulo 3, en el versículo, déjame te lo veo, Proverbios 3, déjame ver dónde está. Se me perdió. Proverbios capítulo 3. Bueno, vamos a buscarlo acá. Proverbios 3. Con calma. Proverbios 3. Versículo 34. Vamos a ver aquí porque nos da un entendimiento poquito de la palabra. Dice, el Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar del justo. Justo es similar de una persona humilde. Entonces, Dios bendice, acuérdate, Dios bendice el hogar del justo, pero maldice a los perversos. Entonces, tenemos que aprender a dejar que Dios en su amor y en su misericordia nos dé sabiduría, gracia en el amor de Dios. Entonces, Dios mismo atiende a los humildes, dice él. Otra vez, queriendo ver los humildes. Humilde es la persona que reconoce su dependencia de Dios y no busca el dominio sobre otra persona, sino que aprende a darle el valor a la persona. Basándonos a estos versículos que acabamos de leer, a estas palabras que vemos y que dice en Santiago, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero, fíjense, ahí viene el pero si ustedes lo hacen por envidia o por celo, vivirán tristes y amargados y no tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Muchas de las veces, nosotros queriendo ser sabios, dice Romanos, nos hacemos necios, queriendo hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, buscando humillar a los demás en lugar de ser humildes hacia los demás. Yo debo de buscar hacer el bien, sin mirar a quién, dicen por ahí, ¿verdad? Haz el bien sin mirar a quién, pero Dios nos dice que busquemos hacer lo correcto y hacer bien. Todo lo que el hombre siembra, lo va a cosechar. Cuando nosotros sembramos mal vamos a cosechar. En el verso 14 dice, pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celo,
vivirán tristes y amargados. Entonces, asegurémonos de si somos y decimos que somos sabios y entendidos, debemos de hacer las cosas bien y portarnos humildemente. No dejemos que la envidia y el celo controlen nuestra mente o nuestro corazón. Si lo hacemos de esa manera, los únicos que pierden somos nosotros. Somos nosotros. Dice en el verso 15, porque esa sabiduría, o sea, la sabiduría del celo, de la envidia, del orgullo, dice, no viene de parte de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Este mundo nos lleva a ser celosos, envidiosos, contenciosos, buscando ser más grandes que los demás, buscando humillar para poder yo ser exaltado. Juan decía que era necesario que él menguara para que Jesús creciera. Muchas de las veces es necesario que nosotros menguemos para que mi cónyuge, mi hermano, mi amigo, mi compañero crezca. No busquemos las faltas del prójimo. Dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Debemos de guardarnos de la celo, de la envidia, de la contienda. Debemos de saber sembrar una buena semilla, porque de acuerdo a la semilla que nosotros sembremos, esa semilla misma es la que vamos a cosechar. En verso 16 dice, y produce celo, porque voy a leerle el 15 y el 16 juntos. Porque esta sabiduría no viene de Dios, sino de este mundo y del demonio. Y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Cuando nosotros actuamos en una sabiduría humana, una sabiduría de este mundo y nos portamos con celos, envidias y contiendas, nos va a producir justamente eso, problemas y todo tipo de maldad. Nosotros mismos nos acarreamos la maldición a nuestra casa, a nuestra vida, entristecemos nuestro corazón, nos rodeamos de gente que nos lastima y nos hiere, porque eso es lo que sembramos. Verso 17 dice, en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen del que sufre y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderamente cristianos. Tratar a todos de la misma manera a veces cuesta mucho trabajo, porque sí hay quienes nos hacen mala cara, pero el que otro haga mala cara no me da permiso a mí de actuar como la otra persona. A veces decimos, pues este me trató mal y ahora para que se le quite le voy a hacer esto y aquello. Pues mira, cuando yo tomo esa actitud no estoy siendo humilde, estoy buscándome mis propios problemas, estoy sembrando mi propia semilla para mi propia cosecha. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Ser sabio y entendido y actuar con humildad hacia las demás personas. No hay cosa que tú hagas que no se te vaya a retornar. Todo lo que hagamos va a volver a nosotros. Y dice aquí, en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz. Son obedientes. ¿Obedientes a qué? A la palabra de Dios. Por eso dice Josué, medita en este libro de la ley para que vivas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, yo quiero que me salga bien, debo de ser sabio en la palabra de Dios. Debo de buscar ser amable y humilde, entendido en las circunstancias cuales sean. Se compadecen, debo de saber compadecerme de los demás, de aquellas personas que sufren. No importa si me hicieron bien o me hicieron mal. El ser una persona compasiva no depende de la otra persona, depende de mí. Mi carácter es el que actúa en los momentos que son necesarios. Esos, dice, son verdaderamente cristianos. Ahora dice, a los que buscan la paz entre las personas, Dios
les premiará dándoles paz y justicia. Entonces, ¿qué me toca a mí hacer? Buscar la paz entre todas las personas y seguirla. Busca la paz y síguela. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, me dice de esta manera, en los últimos versículos, en el verso 17 y 18, dice: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Fíjense esa palabra, no muestra favoritismo, siempre es sincera. Y en el verso 18, para terminar, dice: y los que procuran la paz sembrarán una semilla de paz y recogerán una cosecha de justicia. Amado, yo sé que la vida muchas veces nos trae muchos conflictos, muchas aflicciones, muchas razones por qué actuar mal. Pero yo soy una mujer sabia y entendida y quiero actuar en humildad. Eso es el lema que cada persona debemos de tener. Yo quiero ser sabia y entendida. Yo quiero buscar la paz y seguirla. Yo quiero cosechar paz y justicia en mi persona. Entonces, haz el bien sin mirar a quién. Gracias por estar con nosotros. Dios te siga bendiciendo. Y síguenos en YouTube y en Facebook, en TikTok y en las diversas formas de escuchar la palabra de Dios. Bendiciones, que tengas un excelente día. Dios amplíe tu corazón para que seas esa persona sabia y entendida y humilde. Bendiciones.